Chavales, hoy estamos en el Valle del Candín, en el concejo de Siero, y vamos a comer en un restaurante que tiene menú de mercado puro y duro. Así que vamos a darle a la manduca. Aquí no hay carta, ya que hay un menú de degustación y varía según los productos de temporada. 6 platos y postre, productos frescos y 53 euros por persona. Empezamos con una tablina de quesos asturianos, para entrar fuerte. Queso azul, queso de cabra y un 3 leches de Pría, que me dejó los huellos en blanco, como si me hubiera tocado la lotería. Seguimos con unos croquetes de jamón. Me dicen que han sido seleccionados para el campeonato del mundo. Mirad qué cremosidad, brutal, y el rebozado fino y crujiente. Espectacular, una candidata muy buena para coronarse campeona del mundo. Ojo con esta cebolla. Cuando me dijeron cebolla rellena, pensé que era la de siempre, pero esto era otra película. Cebolla picada, confitada y frita, con virutes de queso 3 leches y avellana, una fusión de sabores que funciona a las mil maravillas y que repetiría mañana sin dudarlo. Espárragos a la plancha, con trucha marinada y crema agria. Un plato que tiene más contraste que una pelea de suegres. Suave, ácido y sabrosín. Seguimos con más pescado. Ahora toca ahí el turno al xargo al pipín, con una cama de patatines panadera y cebollino, un plato fino y elegante. Arroz con pitu. Mira ahí cómo se deshace la carne. Se separa del hueso sola. Y cómo huele este arroz con pitu. Sin comentarios. El arroz sabroso, muy potente y en su punto. Y el pitu se dejó comer sin rechistar. Nos vamos con el postre. Un helado de nata con fresas y chocolate para terminar esta farturina. Ligero y sencillo. La justa cuenta para este homenaje. El total de esta fartura fue de 113 euros. Para 2 personas en el restaurante La Raíz 15 en Siero, Asturias.